invitamos a Elvis Javier Rentería Hernández que nos comparta su trabajo que ha elaborado en el libro escolar. El exorcismo en nuestra iglesia hoy frente a una fe racionalizada. Hablamos de una historia entrelazada con la historia del hombre y con los planes de Dios. La presencia del demonio en la historia de la salvación. El criterio de valor que preside sistemáticamente esta tesina es la utilidad en la labor pastoral. El demonio pertenece a las verdades reveladas, no es algo opcional, es decir, un algo que podemos descartar, sino una verdad que debemos creer. Desgraciadamente existe, no por culpa nuestra y menos porque lo ha querido Dios, sino por culpa suya, en plena libertad de ángel de luz, se ha convertido en ángel de las tinieblas. El primer capítulo lo titulamos El problema no está si existe o no el diablo, sino en cómo se enseña desde la teología y cómo se hace reflexión teológica. Iniciamos citando a Jesús como primogénito de toda criatura, el objetivo de nuestro ser aquí, la dignidad del ser humano y del porqué la fragilidad. Fuimos a la esencia y caída del demonio, el demonio del Antiguo y Nuevo Testamento, los exorcismos que Jesús realizó y su misión no terminó ahí, participa del ministerio de exorcizar a sus discípulos, los cuales regresaron contentos. Abordamos los concilios hasta el Vaticano II, algunos papas, sobre todo los últimos tres, el catecismo, derecho canónico, exorcistas y demonólogos. Aclaramos en el área filosófica y teológica dónde entra la demonología. ¿Por qué una racionalización de la fe en nuestra iglesia? El demonio es la personificación del mal. El diablo quiere confundir la razón. Y el problema radica en cómo se enseña desde la teología y cómo se hace reflexión teológica, no solo en los seminarios. ¿Quiénes? No generalizamos. Teólogos, exegetas, biblistas, maestros, se casan con un solo libro, con una corriente. Hace daño racionalizar la fe y tener maestros biblistas que solo se quedan en el plano racional, literal. Existe la carencia de formación de arqueología, demonología y exorcística en muchos seminarios, y todo esto frente a una realidad: la práctica del satanismo, del espiritismo. Por eso, a nivel pastoral, urge una respuesta sana y sin fanatismos. Titulamos un segundo capítulo, ¿cómo y por qué puede ser poseída una persona por el demonio? Respondemos, ¿por qué aparece el problema del mal en el ser humano? Se pueden realizar decisiones definitivas. Dios no quiere el mal, pero permite el mal que yo quiero hacer. Otro plano es la tentación, el pecado, la concupiscencia, las puertas que se abren. Definimos la magia, nueva era, sus ramas y cómo trabajan los partidarios de Satanás. Tenemos la posibilidad de terminar esclavos del maligno. Aparece la posesión, aclarando los signos y síntomas de la posesión diabólica, la permisividad de Dios. La última consecuencia no es la posesión, sino el infierno. Titulamos el tercer capítulo, la práctica del sacramental del exorcismo en nuestra iglesia. El exorcismo se administra con prudencia. El nuevo ritual de 1998, promulgado por Juan Pablo II, prohíbe grabar y divulgar el exorcismo. ¿Y dónde entra el exorcismo? En los sacramentos de curación, orden sacerdotal, en lo disciplinar, código de derecho canónico, en lo litúrgico, ritual de exorcismo. ¿Y quién es el exorcista? Todo sacerdote. Sin embargo, la Iglesia tiene su disciplina establecida en el canon 1172. Sin licencia del ordinario del lugar, nadie puede realizar exorcismos sobre los posesos. ¿Se necesita santidad para exorcizar? ¿Quién puede ser santo completamente hoy? ¿Cuántos sacerdotes presiden la Eucaristía en pecado y efectúan el sacramento? El exorcismo no llega a categoría de sacramento, pues es un sacramental. El exorcista Fortea dice: en el exorcismo se manifiesta el poder de la oración, el poder del sacramento sacerdotal y el poder del nombre de Jesús. La santidad del sacerdote ayuda, pero no es una condición necesaria. Otro temor es si el demonio dice los pecados. Por permiso de mi obispo, a quien agradezco, participé del curso nacional del estudio del exorcismo en la Pontificia. Por el exorcista italiano Sante Babolí, el coordinador nacional de la psiquiatría y el coordinador nacional de los exorcistas. Aclararon muchas cuestiones.
Pues el ritual de exorcismo marca conocer trastornos psiquiátricos porque se dan casos mixtos. Citamos el ritual de exorcismo. ¿Cómo distinguir de una enfermedad psiquiátrica el estado de posesión? ¿Cómo está considerado en la psiquiatría? ¿En qué casos es necesario liberar y no exorcizar? Abordamos los disturbios espirituales y psiquiátricos, las molestias del alma, la acción ordinaria y extraordinaria del demonio, el proceso de una posesión diabólica, de cómo diagnosticarla, la duración del exorcismo, el porcentaje de posesiones en el mundo, el comportamiento del demonio en el exorcismo después de la expulsión, los efectos del exorcismo y los exorcismos fuera de un sujeto. Agradezco a mi asesor de tesina, el presbítero licenciado en espiritualidad, Alfonso de Armota, y todo esto para gloria de Dios, bien de su iglesia y bien nuestro. Gracias. Simplemente, si alguien quiere hacer una pregunta a él. En nuestro ambiente actual y desde antes, pues, se considera el diablo o el infierno como un mero sistema de control moral por parte de la iglesia, no existente, sino simplemente para mantener el orden entre las masas en base al temor en un destino, pues, cruel, ¿no?, de castigo. No es una pregunta tanto así, que quiera que me respondas desde tu trabajo, atendiéndolo, pues. ¿Tú cómo te plantarías ante este argumento secular? Que alguien, incluso de mismos cristianos, que no creen en el infierno, no creen en el diablo, no creen en estas realidades, que desde tu reflexión, ¿cómo responderías ante esta postura? Muy bien. El infierno, la iglesia lo llama como la muerte eterna, y algunos autores en la escatología se considera como una posibilidad para el ser humano. Es una realidad existente, la iglesia lo dice y está implícito en los dogmas de fe, en los concilios también, sobre todo en el de Trento. El hecho de que el infierno sea inventado también por las grandes religiones, como para mantener el miedo, como tú lo decías. Nadie puede negar de que existe el mal, la malicia, y también la negación de Dios. La negación de Dios es decirle, habiendo reconocido también, digo, no existe, no lo acepto como mi Salvador. Por tanto, desde nuestra libertad, Dios nos creó seres libres, nos participa la libertad. Y desde esa libertad, yo puedo elegir o no a Dios. Desde mi libertad tengo posibilidad de elegir a Dios o de no elegir a Dios. Y cuando yo no elijo a Dios, yo corro el riesgo de tomar decisiones definitivas, como lo planteo aquí. Y esa decisión definitiva se plantea solamente, se puede decir, en la carne. Porque mientras estemos en la carne, podemos ser salvados, como lo decía el exorcista Sante, porque después de la carne, cuando aparece la muerte física, ya no podemos arrepentirnos. Por tanto, el infierno es una realidad existente, no es un lugar de llamas, como lo dice, sino que es un estado, es una situación del ser humano, y lo cito aquí como la absoluta frustración del ser humano para lo que no fue hecho.